Hola a todos, gracias por escucharnos de nuevo. Soy Juan Pablo Gómez, estoy aquí con mi estimado Jaime Lizarraz. Buenas tardes y bienvenidos a todos a escucharnos un episodio más en este podcast Inmuebles sin Filtros. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Salvador Luján, que muchos a lo mejor lo conocen por sus clips en TikTok y en Instagram de bienes raíces. Alguien que ha tomado mucha, mucha lupa o mucha iniciativa, mucha luz en el sentido de la información que maneja del tema de bienes raíces. Y Juan Pablo y yo hemos platicado. Tienes datos muy interesantes que nos encantaría compartir contigo y más que nada esto se vuelva una plática de tres cuates hablando del tema inmobiliario, diciendo cosas interesantes. Salvador, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que a mí me encanta este tema, como bien saben, yo sé que a ustedes les encanta, entonces cuando me invitaron a platicar de bienes raíces, pues es un martes, un miércoles para mí. Esto lo hago cada vez que tengo la oportunidad. Buenísimo. A todo dar. Y bueno, normalmente empezamos un poquito con tu introducción, tu contexto. Si eres de aquí de León, qué estudiaste, cómo llegaste a esto y si nos puedes dar un poquito de tu background. Pues miren, realmente yo no soy de León, yo soy de la Ciudad de México, pero vivo aquí desde los 6 años. Entonces yo reconozco a León como, pues ahora sí que mi ciudad. Yo soy ingeniero civil. Por muchos años estuve trabajando en la industria de la construcción. Mi primer trabajo fue con un ingeniero calculista. ¿Estudiaste aquí en León? Estudié en el Ibero, aquí en León, Okay. Ingeniería civil. Y les digo, estaba muy metido al cálculo estructural, medio iba dirigido para allá. Vi que no había mucho potencial en esa industria. Estaba un poquito complicado. Estuve en supervisión de obra. Luego ya me metí un poquito más a la construcción. Y pues me di cuenta que por más que me gustaba la obra, por más que me gustaba, pues de alguna manera ya me empecé a meter al mundo de los bienes raíces. Uh-huh. Trabajé en muchas casas residenciales. Me está dando cuenta que por más que supiera construir, si no sabes vender, pues no va a servir de mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues mi idea fue meterme a la comercialización de bienes raíces. Y pues, ¿cómo le hice? Pues ahora sí que lo primero que se me vino a la mente es meterme como asesor inmobiliario. Uh-huh. Okay. Pues ahora sí que me puse a investigar en LinkedIn, en todas las plataformas digitales de trabajos. Y pues ahora sí que apliqué a una que me contactó luego una inmobiliaria, un desarrollo al sur de la ciudad. Uh-huh. Y pues ahora sí que fui a la entrevista y me convencieron y acepté la oferta y me puse a trabajar ahí. ¿Como vendedor? Como vendedor. Y ahora sí que desde abajo, tal cual como cualquier asesor que está empezando, que no tiene contactos, que pues ahora sí que tiene que vérselas cómo va a vender, pues con la prospección en frío, volanteando, telemarketing, pues sí, el marketing digital. ¿Era un desarrollo de estos horizontales tradicionales de muchas viviendas? ¿Cómo? Horizontal y tenía la parte de semi-vertical. Okay. Que interesante ahí fue que cuando me di cuenta que me gustaba mucho este tipo de desarrollos. Más que lo horizontal, lo semi-vertical, lo vertical. Pues me llamó mucho la atención y aparte ya estando en las ventas, yo tengo un perfil completamente de ingeniero. Yo soy reservado, hasta me considero introvertido. Pues ahora sí que mis habilidades de vender eran muy diferentes a la del vendedor tradicional. Así es. Y pues ese era mi mayor miedo, ¿no? De que cómo le iba a hacer, pues hablar en público es algo que hasta hoy en día todavía me cuesta. Uh-huh. Y pues me di cuenta que pues, no fue inconveniente. Al final de mi manera de vender, que era un poquito más analítica, que era un poquito más de escuchar a las personas en lugar de hablar, pues me funcionó. Y sobre todo me di cuenta que me funcionó un poquito más con los inversionistas. Uh-huh. Porque pues como ingeniero soy bueno con los números, soy bueno escuchando y pues soy bueno analizando. Y ya que me metí un poquito más, ya que tuve un poquito más de experiencia, ya que vi que las redes sociales es la manera de vender hoy en día, empecé mi marca personal te platicaba un poquito de que yo ya tenía un Facebook donde pautaba mis anuncios y todo eso, y típico Facebook de vendedor. Pues ahora sí bien enfocado a la venta. Por una cosa y otra la tuve que empezar desde cero. Y a esto pasa que a un amigo le fue muy mal en una inversión inmobiliaria. Compró un terreno, igual ya se podrán dar idea de cuál, en las afueras de León, en zona norte, muy en las afueras. Casi Jalisco. Casi Jalisco, si no es que Jalisco. Y pues realmente le fue muy mal. Y pues yo hablando con él le dije de que, oye, pues ¿por qué no me dijiste? Yo te pude haber asesorado. Y me dijo algo como, pues es que yo no
sabía que tú sabías. Yo sé que tú trabajas en el sur y vendes casas allá, pero pues, no sabía. Y es un amigo muy cercano. Entonces me dio mucha tristeza saber que alguien tan cercano pues no supiera que yo lo pude haber asesorado. Entonces ahí salió mi idea de empezar mi marca personal, de educar y pues ahora sí que pues pasar mi conocimiento, transmitir mi conocimiento, ¿no? Y pues empecé, ahora sí que o sea, mi intención era que al menos el 30% de mis seguidores en Instagram y en TikTok, de mis amigos y familiares, me siguiera. Y si a ellos los podía ayudar, con cada uno que le ayudara, que sea más de suficiente, ¿no? Y pues ya lo empecé a hacer y fue agarrando ritmo. Cada vez empecé a obtener más seguidores, cada vez las personas les gustaba más mi contenido, empecé a tener más alcance y pues ahora sí que a lo que es hoy en día, ¿no? Que pues ahora sí que es mi marca personal y es una plataforma donde paso información de bienes raíces. No, y aparte, qué interesante es porque el asesor, yo me he dado cuenta que el asesor de Juan Pablo y yo tenemos inmobiliaria, ¿no? Y tenemos asesores. El asesor que trabaja en un desarrollo es un asesor muy diferente al que trabaja con productos de segunda mano. Sí. Completamente diferente, ¿eh? Sí, o sea, muy, 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 muy diferente en ese sentido, porque como bien tú dices, el asesor de fraccionamiento tiene otra forma de hacer las cosas, porque al final del día también hasta para el marketing es un poco más fácil, porque solamente tienes un producto o una serie de pocos productos, ¿no? El tema de la pauta y el tema de la promoción, aunque estás enfocado en un solo nicho, no es lo mismo cuando tienes 100, 150 propiedades en inventario, ¿no? En un rango de valores. En un rango de valores de $1.5 millones a 50 millones de pesos, es un poco tanto complicado, ¿no? Y ahí, ¿cuánto tiempo estuviste o...? Ahí estuve aproximadamente unos 2 años. Ok. 2 años en ese desarrollo. Y pues sí, estoy de acuerdo con ustedes. Cambia mucho el asesor que vende mercado abierto a un desarrollo, ¿no? El vendedor que está en cada uno. En el caso de estar en un desarrollo, creo que sí te da ciertas ventajas, como te puede dar otras ventajas estar en el mercado abierto, pero sí te da ciertas ventajas en el hecho que hay una estructura, que hay una manera de hacer las cosas. Sí, aprendes mucho de titulación, de escrituras, de créditos, de Infonavit, de Fobiste, de esas cosas que luego a veces para nosotros en el mercado abierto no son tan comunes. No, y además aprendes una estructura, porque la mayoría de las veces si te lanzas inmediatamente como asesor independiente, una inmobiliaria, llegas y pues a ver, ahí está y recibe leads y pues ahí como tú entiendas, la verdad es que muchas inmobiliarias llegas y pues a ver, más o menos de lo que alcances a ver y de lo que alcances a entender, trata de venderlo, busca a tus amigos, tu círculo cercano, todo lo demás para empezar a colocar. Y en un equipo de ventas estructurado, como lo suelen tener los desarrollos, hay una estructura, hay procesos, hay metas, hay objetivos muy claros que hay que cumplir, bonos, todo lo demás. Y creo que creo que es una muy buena base para aprender a vender. Yo tengo un par de vendedores que vienen de ese rubro y aunque hay que a veces tropicalizar y explicar así como de, oye, pues aquí somos mucho menos agresivos, por ejemplo, con los apartados. Así es. Sí, en un desarrollo... No necesito el apartado hoy, que estén seguros, tranquilos. Sí. Pero en los desarrollos es al revés de ya, No, y porque si no te ganan la ubicación. Pero fíjate que al revés no es tan fácil. O sea, yo en la inmobiliaria tuvimos la comercialización de un desarrollo inmobiliario en zona sur y me llevé en un inicio a las asesoras que yo tengo en la inmobiliaria a hacer guardias, a tratar allá. Dije, pues a ver si nosotros lo podemos hacer, y no jalaron. O sea, eso de estar ahí de guardia y aquí solas y sentadas esperando al cliente y la fregada cuando ellas están acostumbradas de ir al gimnasio a las 11 de la mañana y de acomodar sus tiempos y de hacer otras cosas, ir a un ritmo diferente, no se acoplaban tanto, güey. O sea, no era tanto así, güey. Yo también lo he visto cuando entran personas a desarrollos, asesoras que están acostumbradas a no ir juntas, pues ahora sí que es su tiempo, ¿no? Sí, claro. Sí les cuesta poquito adaptarse y viceversa, ¿no? También los que están en desarrollos y quieren emprender porque se puede ganar más comisión y todo, les cuesta porque pues hay que estar más pilas, hay que estar más... Pues hay que buscar al cliente, ¿no? Son transiciones con sus curvas de aprendizaje. ¿Y saliste de ahí y qué hiciste? Salí de ahí, justo para este punto yo ya había empezado mi marca personal y pues... La verdad es algo que le recomiendo a las personas que pierdan ese miedo de dar la cara, de salir
exponerse poquito porque se me abrieron varias oportunidades. Invitaciones de diferentes desarrollos, proyectos nuevos y todo eso. Y me asocié con un amigo que justamente tenía su inmobiliario. Tomamos una torre ahí en Panorama, pero aparte también empezamos a tomar nuevos proyectos de desarrollos, ¿no? Como externos. Más enfocado a lo vertical y pues proyectos. Muy raro, yo no me enfoco tanto a terceros y principalmente venta más que renta. Okay. Entonces, ahí agarré un nicho y pues por ahí me fui. ¿Y asesoría comercial desde el tipo de producto que hacer o más bien ya el producto existente y tú dedicarte a colocarlo? En una torre que tomé ya estaba existente el proyecto y fue más que nada colocarlo. Pero sí he tenido mucho contacto con desarrolladores de próximos proyectos que se vienen, donde sí ya tengo un poquito más de voz y voto, o los puedo asesorar un poquito más, ¿no? Uh-huh. Porque ustedes bien saben que estar en la calle te da cierta noción que estar hasta arriba no lo ves. Uh-huh. Sí, pierdes el piso un poquito del sesgo de lo que está sucediendo realmente en la carnita del mercado inmobiliario. Justo. Y pues ahorita con tantos nuevos desarrolladores que están empezando aquí en la ciudad, yo creo que es muy válido que no lo sepas todo, que preguntar, investigar, asesorarte o asociarte con alguien que esté un poquito más metido en la tierra, ¿no? En el campo. Así es. ¿Y cómo decidiste empezar al contenido que haces de ser más informativo a tratar de vender? O sea, fue un como estira y afloje, ajá. ¿O cómo fue? ¿O lo fuiste optimizando? ¿O cómo fue esa parte, güey? O sea, les digo que yo ya tenía pues ahora sí, una marca como vendedor y pues no le iba bien, realmente. O sea, sí sacas ahí, ustedes saben que pautar, pues sí jalas clientes, sí puedes vender, sí ayuda, pero no me gustaba ni siquiera a mí. Uh-huh. O sea, entonces justamente esa fue mi idea. O sea, ¿qué me gustaría a mí? O sea, ¿qué contenido me gustaría ver? O sea, ¿qué vería yo? Y justamente noté es como ese vacío en León, sobre todo porque yo ya seguía personas en Estados Unidos, Ciudad de México, Querétaro, que hacían contenido padrísimo que me gustaba mucho. Uh-huh. Y pues en León no estaba esa información. Y ahorita ya que el nuevo Google es TikTok, ¿no? Que ya buscas así algo, un test en León y ya te van a salir los 3 mejores test, ¿no? Uh-huh. Y justamente vi eso, que faltaba eso, y pues yo lo empecé a hacer. Les digo, ahora sí que lo hice por ayudar a las 3, 4 personas que vayan a ver mis videos. Uh-huh. Y pues de poco en poco fue agarrando un poquito de ritmo. Sí, porque fue interesante cuando yo empecé a ver tu contenido, o sea, de que de repente quedabas esta data, ¿no? O sea, de que en zona norte y que el precio de los terrenos y que cuánto está aquí, cuándo ha subido allá, todo ese tema. Y es verdad, o sea, es difícil como entender a veces si no estás en el medio, ¿no? Sí. En ese sentido de saber poder tomar decisiones o mínimo saber cuánto cuesta tu vivienda o dónde estás parado, si hiciste una buena inversión, si no lo hiciste, ¿no? Uh-huh. Y justo es eso, o sea, ustedes que están aquí, pues ustedes tienen información súper valiosa que las personas no tienen. Entonces esto es padrísimo porque ustedes la están compartiendo. Y realmente yo sí veo que hay mucho, no egoísmo, pero igual y las personas, los inmobiliarios, las desarrolladoras son herméticas con la información. Uh-huh. Igual lo entiendo, ¿no? Tienen sus motivos. Pero, pues, o sea, yo vi que eso a mí me interesaría y yo sé que a mis amigos les interesa porque yo hablo con ellos de esto y pues, a mi familia le interesa. Entonces, pues, ahora sí que esa fue la idea, ¿no? Uh-huh. Y como estás en el medio, o sea, tú ves cómo se está vendiendo las zonas, tú ves los precios, tú ves cómo ha subido. Tú que estás metido en los desarrollos, que se acaban las ubicaciones y rapidísimo, o sea, caray, pues algo pasó ahí, ¿no? Uh-huh. O ves que está atorado, o ves que simplemente, pues, nomás no se va a vender. Entonces te vas dando como esa noción. ¿Cómo ha sido tu perspectiva del tema de dedicarte a un fraccionamiento inmobiliario? ¿Cómo ha sido tu visión de la ciudad o del mercado inmobiliario en León cuando empezaste a vender ahorita que ya tienes esta información? Fíjate que, o sea, yo cuando estaba en el fraccionamiento, o sea, llegaban clientes y les digo que atendía mucho inversionista. Y me da mucha cuenta con las personas que no me compraban. Porque yo sí soy mucho de dar ese seguimiento. Oye, muchas felicidades que no fue conmigo, pero qué chingón que te decidiste por otro. Y siempre por dónde te decidiste.
Y pues que me decían, no, pues me fui por este proyecto, no, pues me fui por esto. Y sí, aunque sea estando en un desarrollo, o sea, te das cuenta de cómo están los demás. También, pues ustedes saben que ser mystery shopper es algo necesario, ¿no? Así es. Entonces, pues conocía la competencia completamente, sobre todo de zona sur. Y muy curioso porque cuando estaba en zona sur, me pasaba muchos clientes que me pedían zona norte. Ahí. Y ahora que estoy más metido en zona norte, me pasa clientes que quieren zona sur. Entonces, realmente León tiene una dinámica muy interesante. Muy, muy extraña, algunos dirán. Sí. Personas que vienen de fuera, les cuesta un poquito de trabajo entenderlo, pero... Sí, hay ciertas cosas que yo me empezaba a notar, por decirte, en León, que yo me doy cuenta es, en la zona norte, una casa de 4 millones para arriba muchas veces te piden cuarto de servicio, ¿no? Con baño. Y en la zona sur no te piden el cuarto de servicio con baño, güey. Sí, ¿no? O sea, esa es una diferencia cultural fuerte en el mismo segmento, güey. En el mismo segmento, mismo precio, mismo... Sí, cierto, no lo había pensado. Güey. Luego otra cosa por decirte que también aquí hay mucho en León que en otras ciudades no hay, el vertedero, güey. Sí, ¿no? sí. Y que la gente muchas veces llega y si no hay vertedero, güey, o sea... ¿Cómo que no hay vertedero? ¿Cómo que no hay vertedero? Ahí, por eso se pierde la venta. Se puede perder una venta, ¿no? Y luego por decirte, cisternas, obviamente. Estás haciendo casas de cierto nivel... Y en una cierta zona las recámaras secundarias pueden compartir baño, pero en otra zona no te lo permiten, sí. ¿no? O sea, y que eso pasa mucho, que ahí pudiéramos entrar un poquito ya al tema de la carnita de León, ¿no? De lo que puede suceder en León. Hay muchas zonas que están creciendo, pero cada zona, desde mi punto de vista, se trata... O sea, tú no puedes comparar, aunque sea la misma casa, aunque sea un fraccionamiento igual... un Punta del Este, por decir, con un gran jardín, aunque hay casas de más o menos el mismo precio, tienen un comportamiento completamente diferente, güey, ¿no? En ese sentido, que si no tienes esa info para un desarrollador que está todo motivado en construir una casa para vender, puedes meterte en el pedo de tu vida porque pues no vas a salir de ahí, cabrón, ¿no? Sí. Y es donde está el análisis fino y por eso nosotros lo hemos hablado mucho y creo que vas a coincidir con nosotros. Que muchas veces los estudios de mercado, muchas veces que vienen incluso de empresas muy grandes, muy potentes en lo que hacen de otras ciudades, te pueden alcanzar a manifestar un poquito cuáles han sido las absorciones de ciertos desarrollos, los valores promedio, los segmentos residenciales o nivel medio, lo demás. Pero ese punto fino del que estás hablando, así es. Ese solo lo puedes tener cuando ya estuviste en el campo. Así y cuando es. entendiste que no es lo mismo, porque pues si no tú asumes que vendió súper bien un desarrollo X sin el cuarto servicio y lo haces en la zona norte y no lo vendes. Entonces, como ahí es donde creo que entra esta parte y que es algo que creo que tanto a Jaime como a mí nos llamó mucho la atención de ti, es que ese análisis de la información, no mucho más allá de nada más el numerito, se vende tanto, sino meterte un poquito más allá. Y yo tu contenido lo disfruto mucho, la verdad, tengo ya rato siguiéndote y se me hace muy interesante cómo haces estos mapeos de la ciudad. Y dentro de esos mapeos de la ciudad, es algo que tal vez nosotros lo pensamos en el día a día, así es, estando en campo, pero creo que es algo que vale la pena pues tratar de interpretar un poquito para saber hacia dónde puede ir la ciudad, ¿no? O sea, creo que hay zonas que claramente están teniendo cambios, que claramente están jalando el desarrollo de manera, digamos, mayoritaria. Veo algunas fronteras que se empiezan a recorrer. Hay una que me llama mucho la atención que... ¿Cuál? Y que has hablado mucho tú de ella, precisamente, lo que está atrás de Parque Metropolitano. Ya, sí, justo en la avenida, calle Amazonas, las Amazonas. Amazonas. Sí, esa es una frontera muy interesante. Muy interesante, güey. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de esa frontera? ¿Cómo la piensas? A ver, yo siempre he creído que lo más padre que tiene León es el Parque Metropolitano. O sea, la presa es algo que... O sea, son contadas las ciudades que pudieran tener algo similar. Es un lago en medio de la ciudad. O sea, ¿quién tiene eso? Sí, no es un lago artificial, pero sí. Sí. Y, o sea, yo nada más futureo. O sea, nada más pienso en un futuro cómo se va a ver León. Y yo sí me imagino que todo alrededor del Parque Metropolitano, todo va a ser
así va a tener una vista padrísima. O sea, un se van a ver- skyline interesante. Skyline interesante, pero no solamente, también comercial, yo creo. Digo, hay proyectos dentro del Parque Metropolitano, hay un proyecto muy padre más para futuro. Pero yo sí creo que esa zona, o sea, se va a desarrollar todo alrededor. Hemos visto, de un lado, que son los metros cuadrados más caros de León. Ajá. Ya saben que está el Molino, Gran Jardín, Bosque Azul. Bosque Azul. O sea, es zona muy cara. Y del otro lado, pues una zona que no tanto. Bueno, y ahí recorrió un poquito a todos los terrenos que estaban frente a City Center, donde está el casino y toda Sí. esa parte, que ahí alcanza a recorrer. Luego viene Ribera de la Presa, Ajá. que es una zona pues popular en sí, que no tiene ni pavimentos ni nada y que hay bodegas, casas, talleres, de todo. Y luego empieza a corregir un poquito para acá, pero sí es una zona, como tú dices, es un corazoncito Sí. dentro de la ciudad, un pequeño oasis, ¿no? Sí, y yo ahí coincido en algo que tú has estado diciendo porque o sea, algo que creo que es un detonante del desarrollo es la disponibilidad de tierra para desarrollar. Sí, sí, sí. Y ahí hay tierra para desarrollar. Con una frontera que puede ser complicada, que es esta que mencionas. Sin embargo, tienes ya también un mercado enorme. ¿Cuántas casas nos dijo Arturo Doblado que iba a tener el molino en total? ¿3,000? ¿6,000? Sí, son 280 hectáreas, güey. O Y- sea, ahorita lo que conocemos del molino es el 40, 50%. Sí, estaba o como sea. al 40. O sea, creo que en la página de ahí del Molino justamente viene el macroproyecto y pues, ahorita es una fracción de lo que va a llegar a ser, ¿no? Así es. y de niveles adquisitivos Sí, altos. pero justo, o sea, yo creo que, o sea, qué bien que ellos se necesita ese tipo de viviendas, pero también se necesita de las otras. Ajá. O sea, se necesita de interés medio por esa zona. Se necesita también de interés social. Ahorita en León no hay, ustedes lo hablan mucho, que los desarrolladores, el otro día dijiste unos datos muy buenos de que, o sea, hoy en día hay, se me olvidó el número, pero de cuántas personas con Infonavit Así que es. tienen el crédito, Cuentavientes. el crédito ya listo, Ajá. y pues ahora sí que no pueden comprar, pues ahora sí que No puedes es comprar, muy poco güey. lo que hay disponible de vivienda nueva de Infonavit. Así es. Y pues ahora sí que estaría muy padre que siga creciendo toda esa zona, pero que sea también un poquito más inclusiva. El urbanismo ideal es el que tiene una mezcla de producto, una mezcla de clases sociales y una diversidad, e incluso hasta de pensamientos de las personas. Los proyectos más exitosos, si lo piensan, Ajá. son los que integran a todo tipo de gente. O sea, a diferencia de lo que pensarías así de, oye, hago un edificio únicamente súper exclusivo en el que Ajá. solo pueden entrar multimillonarios. Pues le falta saborcito. No, o sea, pues es que es- no tienes ese sabor de la ciudad, te aísla. Es como en los coches, ¿no? Que es más redituable, a lo mejor solo Porsche o Nissan, ¿no? Que puedes comprar desde algo Ya sé, aquí hasta el Infinity, sí. ¿no? O sea, en ese sentido. Y creo que la ciudad se ha permeado mucho en, no sé cuál sea tu perspectiva, en muchas veces en el tema de desarrollo, de decir, qué es lo que quiero hacer en relación a lo que la gente puede comprar o puede adquirir, ¿no? Sí. En ese sentido, donde realmente luego ves desarrollos a lo mejor muy despampanantes, pero que no están teniendo la absorción necesaria para subsistir. ¿Pero qué opinan de eso? O sea, ¿tú creen que es más un tema de ego de los desarrolladores? Desde mi punto de vista, sí. O sea, acabamos de hacer, después yo le decía a Juan Pablo que lo hablábamos ahorita, ¿no? O sea, puedo decir, Juan Pablo y yo nos especializamos como en la zona de León, ¿no? Uh-huh. Yo he hecho estudios de mercado para la zona de León y pues porque tengo el mercado así como muy palpado, ¿no? Cuando he hecho estudios de mercado en San Miguel de Allende o Querétaro, me pongo a parir chayotes y lo que termino haciendo es juntándome con gente de allá y puliéndole y mystery choppers y todo esto porque, o sea, puedo decirte en Querétaro tú puedes comprarte un departamento de 3 millones de pesos que no tenga cocina, ni closets, ni canceles. Que aquí en León imposible, es algo que sería imposible jamás. aquí en León. Ya han pasado los desarrolladores que vienen de fuera que quieren implementar eso. Quieren implementar eso. Que le dicen a sus vendedores, díganles que te lo incluyen, pero es como la promoción, te lo incluimos, pero pues eso no es promoción, eso es, es un hecho aquí en León. Bueno, allá hasta los pisos pueden hacer, ¿no? Por decirte el esquema de townhouses, en Querétaro tú compras townhouses de 3,5 millones, 4 millones de pesos, cuando es un cuádruplex o un sextuplex, que aquí en León... Ni siquiera existe esa oferta. Ni Sí, siquiera no. existe esa oferta. Lo único que lo tiene es Cordillera. Cordilleras tiene en el duplex, tema de ¿no? Olmo, con casas, con departamentos de 1,5 millones, 1,400,000, Sí. una cosa así. Pero es el único que está haciendo ahorita townhouses, ¿no? Entonces... En ese sentido, como yo lo percibo o lo veo, es de que cada ciudad, y no solamente cada ciudad, cada zona,
tiene su forma de poder comprar y lo que la gente como mínimo acepta en ese sentido, ¿no? Sí. No sé si les ha tocado vivir en otras ciudades de México, pero tardas un poquito en agarrarle la dinámica de la ciudad, hasta para manejar. O sea, pareciera que pues, se maneja igual, pues no. Sí, o sea, no. Cada ciudad tiene su propia dinámica y pues pasan los bienes raíces, ¿no? Pasa muchísimo en las rentas aquí. La gente llega el primer año y voy a trabajar en Puerto Interior. Pues me voy a vivir a una colonia así, lo más pegada a Puerto Interior. Y pues al año se terminan cambiando porque la esposa es miserable viviendo el tráfico de la entrada de la ciudad todos los días. Entonces ahí se No, y también revierte. es bien interesante como hiciste uno de rentas, ¿no? ¿Qué te alcanza con el de rentas? Sí, desde los rangos, ¿no? Desde los rangos. Eso es súper interesante porque a mí me ha tocado muchos casos de gente que toma un trabajo, se viene para acá y de repente te habla la inmobiliaria y dice, oye, es que estoy buscando algo cerca de Plaza Mayor, amueblado, de unos 6,500 pesos. Híjole, güey, o sea... sí existe, pero o sea, sí se existe, desocupa y se renta en ese momento. Ajá, O y y no es va lo a que ser tú como estás quieres. buscando, Sí, o sea, claro. ¿no? También una actualización en el tema de la información que das, de saber cómo está la ciudad en precios, de saber qué es lo que sí te alcanza, qué es lo que no te alcanza, y el incremento tan brutal. A mí la verdad es de que hay mucho contenido en redes que seguro te sale, que las nuevas generaciones va a ser muy difícil que tengan una vivienda, güey, ¿no? Y ese es un tema que, por decirte, aquí, digo, en León sucede también de cuánta gente, lo mencionábamos antes de que entrara el podcast, cuánta gente en León, suponiendo los fraccionamientos que hay en el mercado hoy en día, cuánto porcentaje de la gente los puede comprar, güey. Sí. Y al final del día todos necesitamos dónde vivir, ¿no? Sí. Que ya se está pasando más inversionistas, ¿no? Que Ajá. lo están poniendo en renta. Así es. Y eso es algo que probablemente va a empezar, más bien, no probablemente, es algo que empieza a detonar otras zonas. Las zonas que están creciendo es porque se hace prohibitivo a nivel de legislación y de factibilidades, a nivel de precios, a nivel de tipo de producto, seguir desarrollando y densificando, por ejemplo, solo la zona norte o solo lo que está alrededor de Plaza Mayor, y entonces empiezas a encontrar oferta paralela, ¿no? Que trata de ofrecerte un poquito más de espacio o un estilo de vida un poquito diferente o una cercanía a otros polos de atracción, digamos, industriales o comerciales de la ciudad, y ves el crecimiento pues muy claro que tiene, ¿no? Está, por ejemplo, el corredor de Boulevard Aeropuerto, zona sur, pues bueno, ese yo creo que probablemente es donde más oferta debe de haber hoy, así en unidades, es donde más oferta debe de haber. De acuerdo, que justo es la zona que les digo que es donde estaba trabajando y conocía, y les digo, yo empecé en los bienes raíces hace unos 3, 4 años ahí que me metí. No, hoy en día llegaron muchísimos más fraccionamientos. Es brutal. Sí, no, es brutal. y gran parte del crecimiento por Puerto Interior, ¿no? Y pues porque es la salida a Ciudad de México. Y hay hectáreas por desarrollar. Y todavía hay hectáreas. Pero fíjate, esto es algo bien irónico porque así no era antes. Ayer estaba comparando dos viviendas en zona sur. Hay una vivienda en zona sur que se vende muy bien, que mide 76, 78 metros de terreno con 85 de construcción en 1,700,000. Y esa misma casa en zona norte pegada a la Antorcha con 105 metros, güey, o sea, 20 metros más, está en 1,570,000. 130,000 pesos menos, güey, ¿no? Y es la misma casa, el mismo sistema de construcción y en una zona equiparablemente así. La absorción más o menos de este es de 20 y de este es de 8, güey, ¿no? Ok. O sea, entonces ese tipo de datos son datos bien interesantes para un desarrollador y para la gente que compra, porque por decirte, el avalúo de bancario y de Infonavit de esta de 1,700,000 está en 1,810,000. Y la de 1,570 en 1,620 más o menos. O sea, ahí dices, oye, si tú comparas los metros de la tierra de terreno, están casi igual. Sí. El ladrillo te cuesta igual en todos lados, güey, ¿no? Sí, hay una diferencia de margen. Pues bueno, es el polo, o sea, es la atracción que te genera el polo industrial. Sí, el polo industrial. La zona sur. Al final de cuentas, lo que pasa en zona Antorcha es que la ciudad se acaba. Sí, ya hay un límite ahí muy marcado. Y está desarticulado de lagos. O sea, podrá haber interacciones comerciales, industriales y una dinámica económica entre las dos ciudades, pero hay hasta incentivos de ambos estados y de ambos municipios de no juntarse. De no juntarse. A pesar de que naturalmente se ha ido juntando porque pues es lo que está más pegado a la zona de mayor valor, a la zona dorada de la ciudad.
Sin embargo, pues sí llama la atención que los valores sean distintos y las absorciones chance y son, yo creo que de todos los dimes que yo me he echado en los últimos años, siempre los fraccionamientos con mayor absorción, number one, siempre están en ese corredor, zona sur. Obviamente están enfocados en ese valor. Es un tema también de valor. Sí, es un tema de valor y es un tema también de la cantidad de gente, puedo decir, de cuentavientes que hay alrededor de ahí, ¿no? Sí. En este sentido, por decir, en la experiencia que tú has generado ahorita, ¿qué zonas te llaman a ti la atención, güey? O sea, ¿qué zonas ves con mayor crecimiento, potencial y plusvalía? ¿Y qué zonas has visto que, ay, güey, hay como sobreoferta, abandono, inseguridad y todo ese tema, güey? Mira, es que algo que se me hace muy padre de la nueva dinámica que tiene León es que se está descentralizando de la zona norte y que se están abriendo nuevas oportunidades, ¿no? Nuevas zonas que tienen un potencial pues muy chingón. A mí me gusta mucho Boulevard Cañaveral. O sea, específicamente todo eso, una vez que se termine ese boulevard que conecte con el eje metropolitano. Sí. O sea, porque el principal inconveniente que hay en esa zona es el tráfico de Boulevard Aeropuerto, ¿no? Pero sí, porque hoy está como cortado para entrar, tienes que como que dar muchas vueltas, o sea, no entras por una, la vialidad interior es mucho mayor que la vialidad de entrada. Sí. Y justo lo mencionaste, o sea, y le veo mucho potencial por ese bulevar, ¿no? O sea, ya está consolidada la zona, pero lo más padre es que hay terrenos todavía para hacer desarrollos. Digo, yo sé que unos ya empezaron, otros ahí tienen planes, pero hay potencial de que sí se hagan desarrollos chingones. Ya hablando como en tema vertical, una zona que me gusta mucho, así, pero me fascina, es la Martinica, León Moderno, Andrade. Y por decirte ahí, ¿qué tanto te entiendo completamente el tema de León Moderno, Martinica, Andrade, ¿no? O sea, toda esa zona en el tema vertical. ¿Cómo ves el timing? O sea, ¿cómo ves el timing de cuándo pueda detonar eso? O sea, ya empieza a detonar, ¿no? Ya hay oferta, ya hay desarrollos concluidos exitosos, hay desarrollos que se quedaron en el intento. Ajá. Hay mucha renuencia también de los habitantes, como... Es que es una población mayor. Sí, y ya empecé a ver que empezaron a estar en contra de los proyectos. Pero ¿sabes qué? Y creo que, o sea, con justa razón, están en contra de los proyectos masivos, o sea, los grandes. ¿Por qué crees tú que sea eso? O sea, ¿cuál crees que pueda ser? Si yo te preguntara ¿por qué crees que están en contra? ¿Por tercos? ¿Por la edad? ¿Por...? Es que yo creo que ya están acostumbrados a un estilo de vida y da miedo a eso. Porque realmente, o sea, la zona sí lo puede aguantar. Tiene la infraestructura vial, transporte público, parques, escuela, tiene todo. Entonces, realmente es más como la percepción, las personas que tanto lo quieren, ¿no? Ajá. Y pues sí, realmente es una población mayor. Da miedo pensar que la casa de al lado van a ser 60 departamentos. Sí. O sea, y que sí, de por sí, digo, no es muy, muy segura la zona, pero ha habido temillas de inseguridad. Pensar que va a haber todavía más gente, pues asusta, ¿no? Que va a llegar el tráfico. Porque luego está el tema que está súper de moda, que más en estos días de la gentrificación, ¿no? Y yo creo que se malinterpreta la gentrificación. Claro que hay zonas que ya sufren un poquito este tema. Yo creo que ¿Pero creen que León ya tiene gentrificación? No como tal. Bueno, sí hay una zona muy marcada. La zona de los Valles del Campestre sí está siendo gentrificada. Sí. Valles del Campestre, Panorama, Jardines del Moral, sí es un tema de gentrificación. Ya es gentrificación porque te empiezas a dar cuenta que la gente se va por las consecuencias del desarrollo. Sí. Es decir, la oferta comercial que llega a una casa donde había 2 cajones de estacionamiento y meten un yoga para 20 personas que necesitan estacionar 20 coches y te tapan tu cochera todo el día, o esa debe de ser la razón top 3 razones por las que alguien me ha dado a vender una casa. Que se les empiezan a estacionar, al menos ahí en los valles, que se les empiezan a estacionar en su cochera, ¿no? Y empiezan a sufrir eso, hay comercio en la mañana, pero en las noches se abandona un poquito. Sí. Entonces eso genera inseguridad, ya no es tan cómodo, para esta gente mayor,
Incluso es un tema emocional de ya no conocer o ya no ubicar, como dices, lo desconocido. Porque es de lo las nuevo. colonias de antes, ¿no? Sí, Ahí sí, antes sí. todos se conocían y la vecina y los niños caminaban por o se iban a la Los escuela señores caminando. grandes te dicen, mira, ya vivía el señor López y aquí vivía el señor Martínez. O sea, en ese tema, siento que también la cuestión de los precios, o sea, no, o sea, mucha gente que a lo mejor antes rentaba un departamento ahí por 8, 10 mil pesos, hoy difícilmente lo puedas encontrar o ya es muy pequeño y pero yo sí pienso que ahí hay un tema ya de gentrificación. Y son los metros interesante. cuadrados más caros de la ciudad si lo analizas, de los más, o sea, sin meterte como en temas de zona centro, Miguel Alemán. Residencial igual y sí lo es. Residencial con sí. potencial comercial, digamos. Nosotros hemos logrado vender ahí hasta en 24,000 pesos el metro. ¿De terreno? Pues es que es una casa que Ajá, la tiran. pero Que la terminas de tirando. 24 está... Es alto. Sí, de es hecho, alto. yo así en esa... ¿Pero que era cabecera, era esquina? No, una casa interior, en calle, no frente al parque, planta baja más 4, 200 habitantes por hectárea de densidad. O sea, así de bote pronto yo te diría, híjole, ese negocio no va a salir. Pero te empiezas a dar cuenta también del potencial de especulación. Sí, que es gente sí, que sí. dice, mira, me vale que la renten ahí unos dentistas 5 años, que me paguen un rendimiento que no es el más atractivo, pero ya estoy metido en una zona que está cantada para tener un alto valor. Sí. Y ya yo he ido ayudándole a clientes ahí a armar esquemas diferenciados para que sea un poquito más atractiva y mitigar los altos costos, porque ya son altos los costos de venta. O sea, si tú dijeras, oye, quiero una casa, probablemente no comprarías esa casa viejita, maltratada en ese valor. Es por lo que puedes hacer en ella. Entonces, creo que eso te habla un poquito de una zona que está siendo gentrificada. No veo eso todavía en la Martinica, en León Moderno, en la Andrade. Está ya la emoción. Siento que mucha gente también cuando ya ve que algo se concluyó y se vendió, le empieza a emocionar, ¿no? Entonces así de, yo también, pues a ver, se ve que se está moviendo para allá y empiezan los movimientos especulativos. Y yo lo que he visto en particular en la Andrade, que la traigo con un seguimiento más puntual, yo veo los valores de las casas altos. ¿Sí? O sea, altos, bastante pegados a lo que te puede valer en zonas más posicionadas. De Arvide, por ejemplo? Híjole, a mí me encantaría que esa se desarrollara, pero está atrapada. Ajá. ¿Por qué atrapada, güey? Yo veo a los leones, a los que no se dedican a esto, el leonés normal que no se dedica a esto, que ve esa zona y dice, es que esa zona tiene que... Y creo que todos estamos así, de que es que esa zona... Yo creo que está urbanizada. Pues está en el mero centro de León, en el centro geográfico de León, ahí está. Pero sí creo que hay un tema, uno, por las colonias de al lado. Eso O está sea, lo que me refiero eso... yo. O sea, y todas las colonias de León, las colonias fresas tienen una colonia no tan buena. Ajá. O sea, creo que es una tendencia que hay aquí, pues Sí, yo me imagino aquí. que en todas las ciudades, Sí, ¿no? en todas las ciudades. Yo creo que otro problema es cómo llegar. Aunque está en el mero centro, llegar a la Arvide también... Las vialidades están de flojera, ¿no? Sí. Como mucho semáforo, muy pausado, tráfico. Sí, Si cuando te quieres toca en salir hora de la tráfico. Arvide, te puede tocar ahí en Cervantes Saavedra un tráfico Sí, justo ahí. tremendo. Pero ya viendo las ventajas, ya estando dentro del Arvide, no, pues está perfecto. O sea, cumple con todo. Yo creo que funciona muy bien para la gente que quiere hacer su vida laboral, escuelas y todo lo demás dentro del Arvide y hacia la verdadera zona sur, porque ese es el verdadero sur de la ciudad, ¿no? Sí. Central de abastos y corredores industriales de aquel lado de la ciudad. Es una zona que te permite una dinámica muy padre. Son casas grandes, son vialidades muy amplias, una urbanización muy fregona. O sea, yo creo que hay muy pocas colonias que tienen ese nivel de urbanización de las antiguas, Sí. que es la Arvide, Jardines del Moral, Andrade, León Moderno y Martinicas no está tan bien urbanizada, pero lo que le beneficia mucho es su colindancia con el polo cultural del estado, porque al final de cuentas la única inversión, León no es la capital, Sí. como sabemos todos. Entonces, a diferencia de un Querétaro, de San Luis Potosí, que tienen sus grandes edificios gubernamentales del gobierno estatal, León no tiene eso, tiene pocos. La inversión pública de gobierno del estado en León está ahí, y ese es todo el fórum cultural.
Ahorita les dije que lo más chingón que tiene León es el Parque Metropolitano. Bueno, lo segundo más chingón es justamente el Distrito León. Sí. O sea, eso es algo que... ¿Qué ciudad tiene eso? Que concentra todo. Que le falta un buen, ¿no? Sí, no, aún se va a venir más inversión. Y de hecho, estaba escuchando rumores de que se viene... Digo, ya están haciendo el Poliforo, que le están agregando muchísimos más metros cuadrados. Y la Arena Guanajuato, ¿no? No, sí, pero esa... ¿Qué ves tú de esa? Lo anunciaron en tiempos electorales. Sí, o sea, y ya se empieza a decir que ya casi que carpetazo. Pues es Entonces, que era una inversión enorme. Sí, iba a ser enorme. ¿Y qué tan necesario es? O sea, ¿cuántos conciertos o eventos así tenemos en León a nivel nacional, internacional? Sí. Pues normalmente los tienen en Guadalajara, en Querétaro, Ciudad de México. Pues, me hubiera encantado, pero sí, no lo veo para el corto plazo. Sí, pero es que sí tienes mucha razón, puedo decirte, en el tema, tú hablabas ahorita de Valle del Campestre. Valle del Campestre está rodeado por Panorama, por Plaza Mayor, por Cerro Gordo, por un montón de colonias alrededor que no tiene tanto estas fronteras. La única fronterita mala que tiene es lo que es la colonia Futurama Monterrey, que es donde se pone el mercadito como referencia. Esa sí, zona pero esa parte tiene a la Médica Campestre. Y la Médica curioso, Campestre ¿no? se ha dedicado a ir a comprando. mejorarla. Mejorarla. Que yo le hubiera cambiado ya a Colonia Médica Campestre, ¿no? Sí. Pero ha sido así. O sea, porque puedo decirte, la plaza que está ahí, el mercadito, Ajá. o sea, es una plaza que no ha tenido plusvalía, güey. Pero sí funciona. No, se renta muy bien. Sí. Se renta súper bien. Pero no, o sea, los valores de los locales están muy cercanos a cuando salieron, ¿no? Que es interesante de esa parte. Nosotros hemos platicado mucho también en algunos episodios acerca de la Gran Plaza, ¿no? Híjole. Duele, ¿no? Duele o sea, como leonés y como inmobiliarios. ¿Has entrado últimamente? Acabo de entrar hace poco. Ajá. De verdad me dolió así el corazón. ¿Y qué solución pudiera haber ahí? Porque la ubicación está inmejorable. Es que entiendo que lo que está pasando es que hay alguien tratando de hacerse del todo. Luego es lo que pasa con ese tipo de centros comerciales. O sea, llega alguien es que no habría otra manera. Sí. Pues no. O sea, que tú tienes un lugar ahí con una ubicación o sea... Conectividad. ¿Cuánto crees que valga el terreno ahí, güey? Mínimo 10,000 pesos. No, hombre. Sí, por el tamaño, digo yo. Vale, por el tamaño. 10,000 pesos el metro, ¿no? ¿Cuántos metros tiene en construcción que al final del día valen, güey? Sí, ¿no? un dinero. El problema de ahí es que cada quien es dueño de un cachito, güey, ¿no? Justamente, ponerlos... O sea, nadie le quiere meter un peso más. Nadie... Así ¿Qué es es lo que pasó en Plaza Mayor, no? Así es. O sea, que Plaza Mayor, pues ya la remodelaron, pero hay una zonita que no está remodelada. Se llama los condominios y eso tiene propietarios independientes. Que tiene el mismo piso... Donde está la pista de hielo. Justo. Ahí hay propietarios que no tienen nada que ver con el grupo y pues, mayoritario. ¿tú crees que ellos van a querer meterle un pesito más si se les renta igual de bien? No, y aparte piden guantes. O sea, sí, aparte del guante. Y se cuelgan del valor que genera las grandes inversiones que tiene Plaza Pero Mayor eso no lo alrededor. tiene la Gran Plaza. Sí, eso no lo tiene. Ni la Plaza Insurgentes que está enfrente. Eso es una, Sí. eso es una la constante. plaza- Yo no conozco una plaza comercial que se haya vendido a diferentes propietarios Que haya triunfado. y que en el tiempo haya triunfado. Y esto es algo que en algún momento mi abuelo se dedicó a hacer. Ajá. Y un tío abuelo también. Y ahí hay un par de ejemplos que dejaron ellos en la ciudad que están en esta situación. Ajá. Porque se vendieron a múltiples Dueños diferentes. Y pues lo que empieza, igual al principio están todos muy alineados y hay una misma estrategia comercial y están buscando un anclaje y complementos comerciales y Ey. demás. Pero va pasando el tiempo, incluso se van revendiendo y hay quien dice, oye, no, pues yo ya no le voy a entrar a la seguridad o yo no le meto a la repavimentación. Y bueno, ahí tienes la placita del Campestre que si tú vas de noche y eso que ahorita está en su boom, güey. Acabo de ir en viernes, me tuve que ir porque estaba tan lleno. Es que O sea, no había lugar. Está Eso es- impresionante. Bueno, Qué padre. la parte de atrás donde está Oficina Soledad, Martiniano, Cigar Está Society, padrísimo. Está, o sea, cómo ha ido cobrando vida, güey, después de estar abandonado 15, 20 años. Pero está bien interesante cómo, o sea, en el tema de bienes raíces, puedo decirte, no sé tú qué piensas, Juan Pablo, pero
cuando nosotros hemos hecho algo o cuando sugerimos hacer algo o estamos en colaboración, muchas veces, como son inversiones muy fuertes, tratas de acotar lo más posible el riesgo y dices, mira, prefiero estar aquí, que a lo mejor le voy a ganar menos y todo, porque para iniciar algo, por decirte, en la Arvide o el primero que habló ahí en Placita Campestre o este tema, o sea, sí se requiere pues es un riesgo, que como todo negocio, y lo que tratas es minimizar esos riesgos, güey, ¿no? Sí. Ahora que se fue el China City, ¿no? O sea, hay que ver, digo, irónicamente cierra China City y abren los de Plaza Venecia. Ajá. Que también es un tipo China City. ¿Ya fuiste? No he ido. Pero vi la... ¿Has ido? No, mucho más grande. ¿Has ido? No, ve pues a cotizar el WPC, güey. Para que veas qué pedo. ¿A poco venden WPC? No. Haz de cuenta que es un Home Depot combinado con un Costco, combinado con una... Con Sodimac, güey, con la comercial. No a la Plaza Venecia en 20 años. Desde que tenían agua no, los por canales. por favor, tómalo de tarea y ve para que veas. O sea... Hay que hacer un tour de las plazas abandonadas, güey. No, estaría interesante. Estaría interesante. Serían muy virales esos videos. O sea, porque estas plazas... O sea, puedo decirte, Plaza Venecia... Está interesante que te dieras una vuelta porque es un súper ultra mega centro comercial chino. Sí. Y hay cosas, güey, que no la puedes creer, güey. Es como un Cantia también. Venden todo. Todo. O sea, es una multitienda. Todo. Y pagas una membresía de 500 pesos y si pagas en efectivo te hacen descuento, güey. ¿Venden comida y así? Fíjate que no me acuerdo. Pero lo que sí es de que... Te lo estoy diciendo esto porque... ¿Y hay gente? No mames. Es que nosotros acabamos de amueblar una casa muestra, güey. Ajá. ¿No? O sea... Te estoy hablando que de una cotización de 550,000 pesos fueron 275, güey. Comprando todo ahí, güey. Y la calidad, Super pasa, güey. ¿Sí? Super pasa, güey. Super pasa, güey. Me gusta. O sea, super pasa, güey. O sea, la neta es de que super pasa, pero ves estos contrastes, como esta super tienda abriendo acá y esta cerrando de este lado. O sea, son cosas bien interesantes que uno puede pensar, que por ser una ciudad, todo es igual y no es así. Sí desconozco completamente si en Querétaro, por decirte, o Guadalajara sea así, pero en León sí están muy marcadas las zonas. Acabas de hablar de Boulevard Aeropuerto. 1 metro de local no lo rentas igual de ida a Puerto Interior que de regreso, güey. Sí, no. O sea, no lo rentas igual, güey. Mira, eso no sabía. O sea... No lo rentas igual, güey. Debe ser el regreso el más caro, ¿no? De regreso es más caro, güey. Okay. O sea, sí, y tú tiene algo de sentido. Tú ve de ida y de ida vas a encontrar tiendas de estas que venden como que venden desde casitas de perro hasta muros verdes, tejabanes, jaulitas de pájaros, güey, jarrones, así como un y que son tendajones, por así decirlo. O sea, locales efímeros. Encuentras vinatas, encuentras taquitos ahí. Sí. De regreso no encuentras nada de eso, güey. No, de regreso es puro negocio establecido. Grandote. En grande, güey. Sí, ¿no? Sí. Entonces, y tú dices, bueno, Boulevard Aeropuerto. No es lo mismo, güey. O sea, no es lo mismo de un lado que del otro, güey. Sí. ¿No? Y en ese sentido, tú puedes analizar el Boulevard San Juan Bosco. El Boulevard San Juan Bosco, o sea, es una cosa de un... O sea, tiene sectores de precios. Boulevard Insurgentes también. Pero fíjense, acabas de mencionar como 3 líneas invisibles de la ciudad de León. San Juan Bosco es una muy marcada, ¿no? Uh-huh. Que de un lado la ciudad es muy diferente al otro lado. Insurgentes, ahorita hablan de la zona de Panorama, Jardines del Moral. Pues todo está padrísimo, pero justamente está Insurgentes y ya cambió la dinámica completamente. Y más que la dinámica, yo me enfoco mucho a los precios. O sea, bajan drásticamente los precios y solo por una calle de diferencia, un bulevar. ¿Cómo haces tus análisis, güey? O sea, ¿cómo ¿en qué te basas? ¿Cómo los descifras y cómo agarras la información para hacer tus análisis, güey? Hago poquita trampa y ahí les va. Uh-huh. Yo como me dedico a esto, tengo acceso a los precios de venta, ya incluyendo promociones de muchos desarrolladores, ¿no? Y de proyectos y todo eso. Aparte, si yo no los tengo, si yo no vendo esos proyectos, conozco a personas que sí lo hacen, ¿no? Entonces, por un lado es ahí, ¿no?
Por otro lado, ahorita mencionaron a Dimes, de SoftTech, o sea, los estudios de mercados, aunque a veces sí he notado ciertos errores y sobre todo en las absorciones que luego... En las absorciones no, Sí. no es un Es que las patrón. absorciones te pueden marcar un snapshot de un momento en particular en el que hubo muchos apartados, pero todos los apartados... pero a la hora de normalmente las concretarse- absorciones del DIME son muy bajas en comparativa. Sí, he notado ahí, pero esa es otra manera, ¿no? Al Así algo es. para saber un precio. Y la que sí hago trampa, tengo un muy amigo que tiene su unidad de evaluación y pues ahora sí que no hay precio más exacto y más fácil de conseguir que hablando con ellos, porque aparte de que todas las unidades, bueno, son grupos grandes que se comparten precios, que están con las ¿Unidades de notarías. evaluación comerciales para bancos? Para bancos Infonavit. Ok. Sí, Sí, son valores bastante reales. sí. Pero estoy intentando, lo que he estado intentando hacer, porque también he dado ciertas pláticas y he estado intentando capacitar a las personas, es hacerlo como desde la calle. O sea, una persona que no tiene estos contactos, o sea, ¿cómo Ajá. lo puede hacer? Que pues muy fácil es marcando, es yendo a visitar los proyectos, es ahora sí que yéndote hasta el cierre y que te pasen su mejor precio. ¿Alguna vez le has preguntado a ChatGPT? Sí le preguntó a ChatGPT y no me gusta. No te da... No. O ¿Qué le sea, has preguntado, por ejemplo? ¿sabes cuándo me di cuenta que ChatGPT, me pasaron un estudio de mercado hecho por ChatGPT? Se veía, pero profesional. Así, ¿De buenísimo. León? De León. No mames. Así sí. se veía, yo dije, ay, güey. Pero sí, el problema de ChatGPT es que te da la razón muy seguido. Ajá. Entonces... Sí, me encanta. Sí. Sí te dice de que, oye, es que quiero hacer una torre de departamentos y los quiero vender en este precio y van a ser así. Hazme un estudio de mercado, así está el prompt, ¿no? Y pues en el estudio te dice, te va a convenir porque en esta torre se vendieron en esto y pues no es el precio real, es lo mencionas tú mucho, el precio de brochure. Así Y ChatGPT no sabe que tienen sus bonos. Los descuentos, Los negociaciones descuentos. fiscales, incluso sobre todo en la reventa, porque la reventa normalmente no va a estar tan reportada. Más bien, no va a estar reportada. Los precios lista de la mayoría de los clasificados que te puedas encontrar en línea pueden estar entre un 5 y 10% de diferencia de los valores Fíjate de que cierre. puedo decirte, el DIME tiene los... Yo he tratado y traté de ver, porque a ver, las absorciones que vienen en el DIME normalmente son más bajas, ¿no? Sí. O erróneas. Yo he tratado de investigar, y ya lo investigué con notarios y todo, y no he podido conseguir, si eso se puede, de saber cuántas transacciones suceden en catastro y en registro público cada mes. Que debería de ser una información, según yo, pública, Sí. ¿no? Pero estaría bien interesante saber cuántos traslados de dominio realiza catastro cada mes y cuántas, o sea, registro público, cuántas transacciones realiza de compraventa al mes. No sé si han visto en Estados Unidos, que ahí sí es la gloria. O Es sea, que- ahí sí es la que información... allá se reporta todo. No, todo. Así tú vas a una plataforma, el equivalente de lo que allá sería Inmuebles 24. Sí, Zillow. Así No, lo... pero Zillow es otro No, y pedo, le pones güey. y te dice cuántas veces el vendedor le subió, le bajó de precio, ¿Cuántas veces se ha vendido, el historial, te pasa el cap rate. la No. Sí, O sea, algo sí. así en México estaría... Es que no se puede, lo hemos platicado muchas veces aquí, no se puede y la razón es fiscal. Sí, o sea, la informalidad de México, la informalidad, ¿Cómo de qué informalidad de hablas? León. Se puede en un segmento, por ejemplo, en el de Cofinavits, sobre todo creo que, bueno, créditos hipotecarios, no necesariamente todos, pero hipotecarios, bancarios, tradicionales, Infonavit, como quien está adquiriendo, está tratando de recibir el mayor aforo, es decir, el mayor préstamo posible, Sí. quiere que la operación se registre sobre el valor total y eso suele ser su mayor uso, digamos, es en desarrollos nuevos donde el desarrollador también trata de hacer la colocación a valor real desde el inicio, ¿no? Cuando se empieza a desvirtuar un poquito esta información o a variar del valor de escritura al valor real es en las reventas, porque ya el individuo, digamos, no el desarrollador, no la empresa, es quien muchas veces tiene el incentivo de no vender al valor total para reducir un poquito su impacto. Tuve un cliente que quería un terreno en el bosque y lo quería que todo fuera fiscal, güey, ¿no? Sí. Y no se lo pude encontrar.
A fuerzas le querían dar efectivo. No, pues es que nadie lo quería escriturar a valor lleno porque pues es una locura en el tema de impuestos. ¿No? Sí, y aparte la plusvalía que tuvo el bosque fue brutal, ¿no? Brutal, güey. Y en terrenos ya no puedes exentar los impuestos como lo puedes hacer en una casa habitación. No, y aparte ya no te aceptan tampoco estrategia de impuestos de avalúo de mejoras ni cosas así. O sea, acabo de vender un terreno la semana pasada que se vendió en 7,300 pesos el metro. Al cliente le costó 2,500 pesos y el valor fiscal estaba en 2,800, güey. O sea, ¿sabes la locura que era de impuestos, güey? O sea, dices, mejor no vendo, güey. Sí. O sea, y creo que esa parte, o sea, en el tema de lo de la ciudad o de la información que puedas tener, difícilmente la vamos a poder lograr si no se regula. O sea, en Estados Unidos ni siquiera puedes vender una propiedad si no tienes un asesor inmobiliario. Sí. En muchos estados. No, y aparte, o sea, el asesor tiene que estar certificado, lo cual aquí en México, aquí en León, pues no es necesario. Ahorita lo que existe en México son asociaciones que no como tal es una certificación requerida por ley, si no me equivoco, sino más bien es como son iniciativas de asociaciones para... Aquí en León, por ejemplo, está AMPI y está Abre. Abre y está AIAG. Esa no lo ubicaba. AIAG es la asociación de asesores inmobiliarios certificados que lo están haciendo a través de la Secretaría de Economía, pero también es un poco medio ilógico desde mi punto de vista porque a ver, te dan una credencial de la Secretaría de Economía que renuevas cada 2 años, tienes que presentar un examen teórico, que te preguntan hasta temas de la reforma agraria, usos de suelos, zonificación de la ciudad y toda esa parte. Y el otro examen es una carpeta práctica donde tú tienes que soportar que vendiste una propiedad. Pero lo ilógico de esto es que para tú ser un asesor inmobiliario certificado debes de tener 1 año de experiencia, güey. O sea, pues no es como un doctor, ¿no? Un doctor no le dice, oye, vete a operar y ya ve que como que veo que la haces, vente y ya te certifico. Pues no, güey. Estoy teniendo ese problema porque se me han acercado varias personas y justamente me dijeron eso, ¿cómo le hago para empezar? Les platico mi camino y les dije, ¿sabes qué? Yo lo que haría si empezara desde cero es justamente tomar uno de esos cursos y certificarme. Y ya que investigamos nos topamos con eso. No, pero es que necesito 1 año y yo, cabrón. O sea, necesitas primero... Sí, primero andar de informal. Si lo que queremos es que formalizar el negocio. Sí. Y pues ya que eres informal y que ya te está yendo bien después de 1 año, ya que incentivo tienes en y aparte déjame te digo, yo he estado en estas 3 asociaciones, güey. ¿Sí? O sea, sí. En AMPI, en ABRE y en AIAG, ¿no? En las 3, güey. Porque pensé en algún momento, bueno, si esto se regula por los primeros que van a llegar es por ellos. Y estuve en las 3 al mismo tiempo, güey. Y yo no veía ni para dónde, o sea... ¿Qué valor encontraste ahí? Pues, no mucho. Nada. Perdón. Bueno, el networking probablemente, el networking, hay buenas pláticas, ciertas cosas, pues decirte, hay 2 inmobiliarias en León que te ponen, comparto el 30% de comisión, pero si eres socio de esta inmobiliaria te comparto el 50%. Ay, no mames. Sí, ¿no? Me he topado con esas inmobiliarias. Con esas cosas de decir, y se me hace oye, o sea... Cualquier asesor, sin importar si lleva poquito, si lleva mucho, si no lleva, puede traer un buen cliente o una buena propiedad donde podamos hacer negocio, güey. Sí. Y también me he topado con mucho notario, o sea, me he topado con notarios donde te reciben, y no porque tengamos una relación de amistad, sino me he topado con notarios que en su momento no conocía y que te reciben con gusto de decir, güey, me estás trayendo negocio, güey. Sí. Y hay otros notarios que sale la licenciada o el licenciado y te dicen, solamente entra comprador y vendedor. Sí, notarías creo que es otro tema para otro podcast, pero he tenido unos temas con notarios. ¿Cómo qué? Mal servicio. O sea, hay notarios y me duele decirlo, pero y luego son los grandes, los que son conocidos aquí en León. Ajá. Y me ha ido terrible. Sí. En cambio... ¿No sientes como si estuvieras yendo a una oficina de gobierno? Sí, no, o sea, como si me estuvieran haciendo el favor y realmente, pues es trabajo también para ellos, o sea... Te estoy trayendo negocio, güey. Sí. Yo también he notado un poquito de eso como si fueras un módulo del IMSS. Sí, a veces, güey. O sea, no, de que, ay, perdóneme y... O sea, güey, tranquilo, güey. O sea, pues no quiero hacer tranzas, no estoy trayendo nada malo, te estoy trayendo negocio, te vas a llevar un varo, yo también me lo voy a llevar.
¿Cuál es el detalle? Sí, güey? muchas veces se molestan si les pides claridad en los tiempos, en los procesos, o si te tratas de meter así como, no, lo tiene que validar. Oye, pero es que yo ya sé qué necesitas hacer. No te digo cómo lo hagas, nomás tengo este conocimiento de que tú vas a seguir este caminito. Ya te traje todo. Quiero que me digas cuándo vamos a estar en el siguiente paso para irme preparando, para ir preparando. Y también hay asesores que tienen conexión con esos asesores que casi que ponen en currículum, tengo el WhatsApp del notario directo, güey, ¿no? O sea, pero justo eso no me gusta. O sea, no me gusta que solo porque conozcas al mero notario, o sea, solo así te atiendan. O sea, esos notarios son los que digo, es que está mal esa notaría. O sea, porque pues sí hay personas, si ustedes conocen, yo conozco algunos. Pero si marcan ustedes a su notaría y que no les contesten el teléfono y que marques y que no contesten, pésimo. Y hay otros que aunque no conozcas al notario, se presenta la firma. O sea, hay notarios que firmaste tu casa, tu patrimonio, tu logro más grande en la vida y ni siquiera... Que de hecho legalmente creo que puedes hacer nula esa escritura, ¿no? Si no se presenta Si el notario no está ahí. Es que mínimo es lo... No sé, buena pregunta para Cristian de seguimiento. O sea, porque creo que si el notario no está... En el momento de la firma... Si dio fe una licenciada de su oficina. No creo que se expondrían tanto. No lo sé, pero estaría interesante. Es un buen algo por desmitificar. Hay eso que preguntar. Eso estaría como interesante saberlo. Yo creo que el tema de las notarías es que en muchos casos el trabajo les cae y no lo tienen que buscar. Sí. Entonces les está cayendo porque ya el trabajo lo hicieron al meterse en el padrón de un banco, al hacerse de la confianza del comprador, del vendedor, al tener relaciones sociales. O simplemente, o sea, cuando un proyecto se va a poner, quedar bien con los desarrolladores y ya saben que les va a caer eso. Sí, hacer el régimen de condominio y todo el esquema del desarrollo y a cambio tener la exclusiva de las escrituraciones. Entonces, creo que se duermen en sus laureles porque se convierte como un poquito como en un monopolio, ¿no? Como ya fue designado por el comprador, ya pues ahora tiene que ser aquí. Y luego aparte ya metí el aviso preventivo, ahora a fuerzas tiene que ser conmigo. Así te tienen amarrado y cuando te encuentras ahí en ese loop es horrible porque, pues bueno, a mí me ha tocado vivir muchas frustraciones en eso. Veo un poquito de cambio en los que ya está viendo que se está pasando la batuta a nuevas generaciones. Con el notario auxiliar. Con las notarias auxiliares. Veo, pues, al final de cuentas también es una industria que se tiene que modernizar. Ya no tocan tanto, pero a mí cuando empecé en esto, hace 7 años, me tocaban todavía notarías que no tenían... O sea, que había un correo electrónico, pero mandabas un correo y ya estaba lleno el correo y no podía salir y... No, entonces traigan los documentos aquí en físico. Y yo, ¿cómo, güey? O sea, te lo puedo mandar todo y obviamente se va a llevar... una cosa, no era por constatar que fueran reales, sino simplemente por falta de cosa más simple del mundo. Dices, ¿cómo puede ser, no? Pero pues a ver qué es que hay viene. Mucho criterio. Exacto. O sea, te metes con temas de criterio que no muchas cosas, o sea, que ya te tienes que involucrar ahí en ese tema. Oye, y quería entrar un poquito en este tema. En la cuestión de puedo decirte, en la cuestión de las redes que tú utilizas, ¿no? O de lo que haces. ¿Es un contenido que vende o que educa? ¿O cómo lo has vivido? Yo creo que es un contenido que educa. Y que no vende, pero indirectamente me ha ayudado mucho. Indirectamente les platiqué la historia de que un amigo no sabía que yo conocía del tema. O sea, me ha pasado ahora, ya 3, 4 años después, que la gente, o sea, le gano confianza con la gente, ¿no? Porque si yo promociono un proyecto es porque lo investigué antes, porque considero que es un buen producto, porque creo que va a ser una buena inversión para mis clientes. Y como me ven en las redes, porque es mi marca personal, o sea, la gente pues ya confía en mí. Y en las ventas, pues ustedes lo saben, la confianza es lo más importante. Entonces, en ese sentido me ha ayudado mucho. ¿Pero eres inmobiliario? O sea... Yo soy inmobiliario. Realmente estoy muy metido a los bienes raíces. Les digo que construía. Ya les platiqué poquito de qué tengo de meta para los próximos años. Pero principalmente es la comercialización de inmuebles y el marketing inmobiliario. O sea, en eso estoy metido. Marketing inmobiliario, ¿cómo ves la modernidad en el marketing inmobiliario? ¿Hacia dónde va?
Y sobre todo con todo lo de inteligencia artificial y con el nuevo dinamismo de las redes sociales, Ajá. está evolucionando. O sea, yo cuando llegué, ustedes saben cuál es el perfil típico de un asesor inmobiliario, que es pues señoras, básicamente, ¿no? Se Sí. podría decir. Y pues yo noté que cómo le batallaron para hacer la transición a promocionarse en redes sociales. Sí. Y ahorita ya muchas ya lo están haciendo. Pero ya ahorita ya está volviendo a cambiar. Ajá. Y ahorita ya está metiéndose Ya es tarde, mucho. eso es de hace Sí, 5 años, sí. realmente ya ahorita, si no estás metido con inteligencia artificial, ya vas lento. Pero sí creo que todavía no debes de depender tanto de la inteligencia artificial. Ok. O sea, sí, no dejárselo todo a ellos. Sí necesitas tu parte creativa, tu equipo que te ayude. Pero sí te puede automatizar mucho y ahorrarte muchísimo tiempo. Kat, ¿cuánto tiempo le inviertes más o menos a la generación de contenido? Híjole, nada más poniendo como... Yo creo que hago 2 tipos de generación de contenido, ¿no? Mi marca personal, que esos son mis videos que subo a mis redes, o la que hago de proyectos que promociono, ¿no? Que hacer videos, grabarme, decir cosas. La mía la hago yo directamente y me tardo bastante. Hey. Por un lado, por la investigación, de 30 minutos a 2 horas pudiera ser. Otro lado es grabar. Ahí sí me puedo tardar porque hablar a una cámara es súper difícil. Entonces me tardo de una hora a 2 horas. Lo haces muy bien porque además, o sea, yo justo como que eso de apuntarle algo que no sabes que estás viendo. Sí. Pero es que es fíjate, yo tengo en mi teléfono más de, sin mentir, unos 150 temas, güey, ¿no? Uh-huh. Entonces yo hago contenido grabándome, güey, ¿no? Entonces haz de cuenta que tengo un tripié y tengo un micrófono de DJI. Ajá. Y a mí me encanta la cámara, güey. O sea, a mí me pones una cámara y un micrófono y me encanta, güey. Sí, no. Hay personas que simplemente se les da y se les ve. Pero yo me he dado cuenta que puedo decirte, yo subo videos a mi canal, ¿no? Uh-huh. Entonces, puedo decir, ok, hoy voy a hablar de la nuda propiedad, ¿no? Entonces, yo tengo un tema que dice nuda propiedad, entonces ya, ok, nuda propiedad, lo trato de hacer de 1 minuto, pongo el micrófono y me tardo en grabar un video no más de 9 minutos, güey. No más. A la primera sale. Hay veces que me sale a la primera y si no, en 9 minutos grabo un video de 45 segundos, ¿no? ¡Pum! Lo tengo. Ok, va. Luego lo subo a TikTok, ¿no? Yo lo primero que hago, lo subo a TikTok, le pongo subtítulos, lo descargo, lo subo a Instagram. Pero luego siento que me quita un montón de tiempo, güey. Y entonces digo, ay, o sea, ahorita tengo que no publico más de un mes. Sí. Y tengo un chingo de temas que tienes ahí temas, pendientes. Güey. O sea, y luego he pensado decir, es que o te dedicas como al tema de hacer el contenido. Sí. O andas en el jale, güey. O sea, es complicado esa parte. Sí, ese balanceo me costó y digo, me lo sigo haciendo, pero yo no soy bueno para la cámara. Yo, si ves mi celular, ves cuántos videos tomas tuve que hacer. Yo corto mucho los videos y los junto. Entonces platico una cosa y por eso señalo esto. Lo haces ahí en tu celular. Yo lo hago todo en mi celular, en CapCut y pantalla verde. Ya voy a empezar a implementar cositas más. Pero sí, realmente eso es lo que más me tarda y luego ya editar lo que es. Igual yo lo edito pues desde mi celular. Ajá. Y pues ahí, que creo que me ha funcionado porque es un contenido muy orgánico y yo lo veo como un anti-marketing. O sea, realmente, si fuera muy producido, creo que no hubiera pegado igual. Oye, ¿y qué temas son los que más engagement has encontrado con la gente, güey? Creo, a ver, sí tengo como ciertos tipos de videos que ya repito, ¿no? Y sí tengo algunos ya que noto que pegan mucho. Ajá. Uno es como hacer como los rankings, ¿no? Hice uno de rentas en León. ¿Qué te alcanza de este precio a este precio? Hice 5 videos de esa serie, ¿no? Ajá. Otro que hice, el de las escuelas, ¿no? Que ese sentido de pertenencia a las personas, pues le encantó ese video. De, oye, porfa, ayúdame con esta escuela. Ajá. Que pues lo siento, pero pues hay muchas escuelas en León. Hice las más que pude. Y yo creo que temas tantito controversiales. O sea, el tema de agua de León es algo que... He visto que has hablado un poquito de Zapal, del agua, de toda esa parte. Realmente eso es algo que a León le interesa. Sí. Temas de noticias, o sea, nuevos proyectos. Ajá. O sea, realmente a la gente le gustan los bienes raíces. Sí. Realmente es algo que sí les interesa. Sí les gusta. Y lo noto mucho porque más que seguidores es en las veces que se compartió, las veces que se guardó el video. Y aparte es una manera diferente de hacer bienes raíces porque hay muchos sketches de comediantes que
que hacen parodias del vendedor de bienes raíces que salen y dicen, ¿te sobran 80 millones de pesos? Sí, Por tan solo estos 80 millones de pesos te puedes comprar este gran departamento de 45 metros cuadrados. Sí, claro. ¿No? Muy O bueno, sea, muy bueno. están cagados, güey. Pero es que, ¿cómo más? O sea, digo, en la forma de vender yo he hecho recorridos y creo que lo que más nos ha funcionado a nosotros, puedo decirte, es el tema de decir datos, ¿no? O sea, Sí. de dar cosas y de dar datos y en ese sentido. Y una pregunta en este sentido. Ahorita que mencionabas, me voy a regresar un poquito a lo de antes de la ingeniería civil. El ingeniero civil siempre está como detrás de cámaras, ¿no? Sí. O sea, pues si en un proyecto muy famoso, por decir en los grandes rascacielos o en las grandes cuestiones que, oye, el cálculo estructural y poder sostener esa obra se requiere de un gran sí, mastermind. Y el que tiene mayor reconocimiento es el arquitecto. Siempre. ¿no? Siempre. Siempre. Pero el güey quiso que no se cayera. Ese. Es que justo es como ¿Cómo ves eso tú entre el ingeniero civil y el arquitecto y esa parte del tras bambalinas y el que se lleva el reflector, güey? Sí, no, a ver, siempre ha habido cierta rivalidad. Yo nunca he sido... Yo cuando trabajé en la obra me decían arqui y así. Hay personas que se ofendían por eso. O sea, siempre ha habido esa rivalidad, ¿no? Pero realmente es un trabajo en equipo. O sea, se necesitan a los dos. Ajá. Porque un ingeniero, créanme, que no pudiera hacer casas que se vendan. O sea, realmente sería muy difícil. Sí, claro. Y pues un arquitecto, pues se le va a caer. Ajá, así es. Pero eso sí es muy cierto. O sea, un ingeniero civil, el nombre de un ingeniero nada más sale a la luz cuando hubo un problema. Así es. Cuando hubo un error en el cálculo estructural. Pues es que muchas veces hacen la función también de director responsable de obra. Sí, quienes hacen sí, los también. cálculos, ¿no? Vas en la carretera y ves un bache y dices, puta madre, pues, ¿quién fue el que hizo esto? Pues temas de urbanismo, pues está más metido en la ingeniería civil, ¿no? Entonces, desgraciadamente, al igual que temas de audio, o sea, realmente si todo está perfecto en el video, en el audio, pues nadie va a decir nada. Pero si empieza a haber temas, el de audio ya se equivocó. Sí. O sea, así pasa con la ingeniería civil. Gerardo. Pero mira, realmente la ingeniería civil es necesaria. Fue de las primeras profesiones que Yo existieron. estudié ingeniería civil un año en Libero. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y luego? No, luego ya no. No, fíjate que no me gustaba. Hoy, fíjate, ahí hay algo bien cagado que no sé si a ti te pase, güey, pero nosotros construimos también y a mí me caga la obra, güey. Te caga la O obra. sea, Me fascina la güey. obra. No, o sea, el estar ahí y tengo un socio con el que hemos construido un par de casas, él puede estar 7 horas en la obra, güey. Y lo ves ahí, güey, fascinado, con su sombrero, güey, escuchando la pinche retro y el martillo que está con todo, güey, y con la gente y todo. Y yo voy, me llevo una torta con él, me llevo un agua de horchata, estoy ahí, echamos un cigarro. Y a los 35, 40 minutos digo, no, güey, yo ya me tengo que ir de aquí, güey. O sea, no puedo, ¿no? O sea, y luego es un estrés bien diferente al que sufren los comerciales, ¿no? El estrés comercial es pues las ventas, la presión, que se te cayó algo, que faltó, que se te olvidó hacer algo de seguimiento. Y en obra es otro estrés bien diferente, que no, los materiales, la presión del tiempo, no me llegaron 3 trabajadores. Y todo eso. Reduce el presupuesto. Porque Sí. Eso le pasa mucho a los civiles, ¿no? Sobre todo a los estructurales. Sí, no, el tema de civil, las mermas son tuyas. Oye, y una pregunta también que tenía. Ahorita nos platicabas que tú traes la idea de irte a estudiar una maestría a Estados Unidos. Justo les quería hacer esa pregunta. Ustedes, si alguien les pregunta a ustedes que se quiere dedicar al desarrollo inmobiliario, o sea, ¿qué tendrían que estudiar? Yo creo que definitivamente... Manejo de estrés. Sí. A mí me gusta el perfil de ingenieros y arquitectos en particular. Yo soy ingeniero industrial. A mí lo que me gusta de ingeniero industrial porque pues en realidad somos administradores de empresas con casco, con un poquito más de conocimientos tal vez matemáticos, físicos, etcétera, por las materias que llevan y que te dan ese potencial de análisis. Yo creo que ese, y que tú lo tienes, es un gran diferenciador. El poder, pero eso es para cierto tipo de vendedor. Habemos vendedores emocionales. Sí. Habemos vendedores. A mí me cuesta más ese tipo de ventas, yo no realmente. soy un vendedor emocional. Yo no te voy a llegar a decir que qué bonita está la cocina y que aquí está padrísimo. No. Yo soy un vendedor frío de datos, de información, de antecedentes. Si yo no tengo el antecedente de la propiedad,
y si no tengo el contexto de qué ha pasado por ahí, no me cuesta mucho venderlo. Para empezar me tiene que gustar, ¿no? Y obviamente sí puedo conectar un poquito con el lado emocional y de ver y demás, pero no es mi tipo de venta. Hay vendedores que su fuerte es que salgas enamorado de la propiedad, aunque no sea lo que necesitas. Tal vez, o sí, pero es un factor más emocional. Yo creo que yo recomendaría alguna carrera que ya debe de haber unas muy específicas de análisis de datos. Yo creo que sería análisis de datos estaría interesante. Análisis de datos, o sea, saber minar datos, saber captar información de diferentes fuentes, porque las fuentes sí están. Sí. A ver, o sea, no ahora... profundizamos mucho en eso, pero fuentes, hay de hecho bastantes fuentes de información y bases de datos oficiales, privadas y demás a las que puedes acceder. Está la investigación de campo como la que tú dices, está el tema real de, oye, ya vendí esto y sé que esto es real, ir reportando. Yo creo que la capacidad de analizar eso es lo que va a hacer que no seamos, quienes nos dedicamos a esto, sustituidos tan fácilmente, porque sí seremos sustituidos eventualmente, por la tecnología. O sea, yo creo que la tecnología, si bien pensemos que en México fuera factible un Zillow y existiera. Zillow, para los que no lo conocen, vale la pena que se metan a verlo. Está bien interesante. Zillow. Es una plataforma americana en la que puedes analizar propiedades en cualquier parte de Estados Unidos, ver sus valores, es la que No manches, pero la calidad de todo es impresionante. Está impresionante. O sea, eso es así como el deber ser inmobiliario y por qué puede haber una amenaza fuerte a las agencias inmobiliarias en Estados Unidos. Allá está fuertísima, sí. Claro. Y pues ya son brokers. Y si ya puedo tener yo una interacción incluso más honesta con una inteligencia artificial, sin un incentivo de que nada más quieran comisionar. Porque bueno, habrá que ver qué tan éticas son en ese aspecto. Yo creo que pues allá sí es sustituible, pero en México, donde, como en otras cosas que tiene nuestro bonito país, hay un poquito más de retos, hay baches para encontrarte con todas las cosas, ahí va a entrar el factor humano mucho más fuerte. Pero yo te voy a decir algo bien chistoso de tema de bienes raíces en México que yo veo de dos maneras. Una, Juan Pablo y yo nos dedicamos a bienes raíces y hemos hablado con muchos asesores de bienes raíces y llegaron a bienes raíces por accidente. Sí. No por una idea. Sí. Ese es el primero. O sea, tú no ves... Porque le sobraba tiempo, ¿no? Sí, o sea, yo al único niño que he escuchado decir que le gustaría dedicarse a los bienes raíces es a mi hijo. O sea, sí, está... pero de ahí en más, ningún niño en ninguna escuela te va a decir que quiere vender casas, güey, ¿no? Sí. Entonces, una. Y la otra, si analizamos a los 10 desarrolladores que más éxito han tenido en León, existentes o no existentes, ninguno era ni arquitecto ni ingeniero y civil. O sea, todos eran contadores, muchos no estudiaron carrera, o sea... Venían de otras industrias. O sea, a ver... es que yo creo que ahí está la respuesta. Realmente no necesitas estudiar. Es que yo... Mira, yo te voy a dar una opinión personal y a lo mejor al ser opinión, pues obviamente tiene su equivocación o hay un sesgo ahí muy, muy fuerte en ese sentido, güey. Yo siento que al ser tan especializado a lo mejor en esta carrera o en esta idea de querer hacer algo, muchas veces el gran desarrollador va a contratar a ese que sabe algo, ¿no? Sí. Yo he conocido muchos desarrolladores, de hecho conozco un desarrollador de Irapuato que ya no construye, él era contratista y él llegó hasta tercero de primaria, ¿no? No manches, o sea, ¿a qué voy con esto? La capacidad de vender, la capacidad de negociar una tierra, ¿no? La capacidad de saber hacer cálculos, la capacidad de saber controlar a la gente, de tener los números fríos, de saber... La visión. O sea, hay gente con visión y la visión no se puede estudiar, ¿no? Sí. O sea, la visión no es algo que se estudie. Yo creo que hoy en día... Si lo que tú haces hoy en día, o sea, en el tema de la investigación de mercado, de todo eso, de toda esa cuestión, solamente viene de la observación, ¿no? A lo mejor con esto que piensas estudiar, sí. Porque esa era mi siguiente pregunta. O sea, ¿qué es lo que piensas estudiar? ¿A dónde vas? ¿Y a dónde lo vas a ir a aplicar, no? O sea, te regresas a León, te regresas a cierta parte de ciertas cosas, de cómo lo haces, pero son pocos
los que se han metido a desarrollar. Hace poquito estaba escuchando el podcast de Sordo Madaleno, ¿no? Que viene de una historia de muy hacia atrás de arquitectos, de estos desarrollos, de estas cosas grandes y todo, pero está muy seccionado. O sea, por decirte, la mayoría de los desarrolladores inmobiliarios, me voy a referir nomás a León, ninguno es constructor. Ninguno. O sea, todo es subcontratado. O sea, es que ese es otro negocio muy por aparte. El desarrollador, o sea, yo conozco desarrolladores que no venden, que no urbanizan, que no construyen, que no hacen postventa. O sea, si tú te fijas, muchas veces el desarrollador es un orquestador. Es como si fuera es como hay directores técnicos de fútbol, que a mí no me gusta el fútbol, pero hay directores técnicos de fútbol que nunca jugaron ni que fueron profesionales, Sí, ¿no? Sí. Entonces, para mí así es como un desarrollador. Un desarrollador para mí es como un director técnico, güey, ¿no? Que entiende toda esta función, ¿no? Y entonces sabe cómo equilibrar y sabe cómo dirigir y sabe a quién subcontratar y sabe por dónde apretar y sabe de cronogramas y sabe de costos y sabe de cosas y tiene a su gestor de permisos. Pero hay desarrolladores que todos subcontratan. Yo conozco desarrolladores que te digo, la fuerza de ventas es externa. El de permisos es externo, lo subcontratan. Obviamente la obra contratistas es externa. Las garantías de postventa las manejan con unas pólizas con una empresa externa, sí, ¿no? El tema de las asociaciones y todo lo maneja externo. Él nada más orquesta. Y él es el que se lleva la mayor rebanada del pastel. Es un project manager. Entonces, al final necesita ser generalista. Aunque sepa poquito de todos y que los expertos se encarguen de su propia área. Sí. Entonces, muchas veces, en ese sentido, el que es desarrollador inmobiliario sí tiene esta visión, tiene este empuje para adelante, tiene esta pasión por las ventas. Y yo te puedo decir que todos los desarrolladores inmobiliarios que conozco son grandes vendedores, güey. O sea, eso sí te lo puedo como casi como confirmar. Muchos son encantadores, güey, ¿no? O sea, no sé si magníficos vendedores. Magníficos vendedores y encantadores, güey. Entonces, no encuentro así como que tú dijeras, hay una línea para irme por acá a hacer así. Difícilmente la encontraría. Obvio, si sería ideal que tuvieras estas características o aptitudes y actitudes que tiene el desarrollador y aparte el conocimiento, ¿sabes? Sí. Un día con este desarrollador de Irapuato que yo te digo, estábamos haciendo un análisis financiero. Él llegó hasta tercero de primaria y él fue maestro, güey. Él fue maestro de obra. O sea, imagínate. Así empezó. Y luego él hizo mucho dinero en obra pública y luego se puso a desarrollar con el excedente que le quedaba. Y un día que yo estaba con él, viendo algunas cosas, me empezó a ver, abre tu Excel, güey. Me empezó a decir muchas cosas. A ver, no, y me gritaba, no, cabrón. Eso sí, casi todos son impulsivos. Pero ¿sí te has fijado? Sí, ¿verdad? Casi todos son impulsivos y de mecha corta, ¿no? Pero, no, cabrón, a ver, no, te dije, a ver, ¿en qué precio vas a vender? Y así, ¿no? Me fui diciendo. Y luego me dice, saca los porcentajes de todo eso. Te va a dar un 98, 97%. Y cuando saqué los porcentajes e hice la suma de todo, salió 98.3, un ejemplo. Me dijo, eso es una corrida financiera, güey, ¿no? Alguien que había llegado a tercero de primaria, sabe dónde están las cosas que salen, las cosas que vienen, pero nada más analiza. Es más, tú analiza los 15 desarrollos más exitosos de León y dime quién de ellos era arquitecto e ingeniero, güey. Muchos son contadores, güey, o licenciados, ¿no? O muchos no tienen carrera, güey. Sí. Entonces, sí es como una fórmula. No, y eso no te estás yendo al tema de desarrollador inmobiliario, pero para dedicarte al tema inmobiliario en general, yo creo que lo que necesitas es que te llame la atención. Y estar desempleado. La pasión por... sí, o sea, que te guste. Estar desempleado. Esa debe ser la causa número uno. Esas dos cosas. Esa debe ser la causa número uno por la que alguien se hace... Es la realidad. Sí, sí. Pues es lo que te digo. Desgraciadamente así es. Sí, o sea, muchos llegan por accidente. Lo que hemos visto siempre, la mayoría de los que hemos entrevistado que hacen esto es un poquito por accidente. O sea, tú tal vez no fue accidente porque ya traías
una atracción hacia el bien raíz. O sea, creo que lo dijiste bien. Una cualidad muy importante son las ventas, ¿no? Sí. Yo cuando decidí que quería estudiar, yo sabía que de alguna manera sabía que iba al desarrollo inmobiliario. O sea, más que las ventas. Y erróneamente pensé que era ingeniería civil. O sea, saber construir era lo que necesitaba. O sea, como lo estudiaste pensando en un futuro. Sí, yo desarrollar. Ok. Y erróneamente pensé ingeniería civil, ¿no? Yo también tenía esa relación. Yo siempre... yo estudié en Monterrey y muchos de los que estaban en la carrera de ingeniería civil, sus papás eran desarrolladores en su ciudad. Entonces, pues, ¿qué estudio? Pues vete a estudiar ingeniería civil. Para mínimo puedas checar los presupuestos o que no sé, o que esté bien ejecutar el proyecto. ¿Sabes qué? A mí me ha tocado me ha tocado atender clientes, y que conozco dos historias muy, muy cagadas de empresas que son contratistas y que hicieron mucha obra de contratista y luego quisieron migrar al desarrollo y no la pegaron. Sí. O sea, hicieron toneladas de casas. Dos negocios muy diferentes. Muy diferentes. O sea, no es lo mismo, güey. O sea, no es lo mismo y es diferente en ese sentido. Sí, la decisión no es tan fácil. Así es. Y ahorita te vas a Nueva York a estudiar esta maestría en Sí, ahorita que me preguntaban y salió el tema de, o sea, ¿qué se necesita estudiar? Creo yo que ya le sé un poco a la parte técnica, que es la obra, la construcción. Le sé un poquito ya a las ventas, al marketing. Y donde siento y donde creo que más me gusta es en los números. Entonces, me voy a ir a estudiar a Nueva York una maestría de bienes raíces, un poquito más enfocado a las finanzas. ¿Cuánto dura la maestría? 2 años. Sí. Y me preguntabas que cuál es mi idea, quedarme allá. Pues realmente es una moneda al aire, ¿no? Pero mi idea sí es regresar. Creo que, pues bueno, Nueva York es la capital de los bienes raíces a nivel mundial, ¿no? Sí. Los problemas que ha tenido la ciudad de Nueva York, o sea, los problemas que tenemos aquí en León, Nueva York los tuvo hace 50, 70 años. Sí, claro. Eso te puede servir que, bueno, ahí podríamos ya ir como cerrando un poquito el capítulo, pero ¿cómo ves a León? O sea, ¿cómo ves la ciudad en 5, 10, 15 años? Con toda esta información, decía Juan Pablo en el podcast pasado, obviamente no podemos adivinar el futuro, pero el hecho de voltear a ver el pasado, que tú lo estás haciendo con los datos y el presente nos permite un poquito ver hacia dónde va. ¿Qué piensas tú de la ciudad? ¿Cómo hacia dónde va? Yo creo que León, o sea, por el lado que lo veas, o sea, tiene el potencial de ser una de las grandes ciudades de México. Pero ahorita estamos en eso, en potencial. Porque tenemos una infraestructura de ciclovías impresionante comparada con otras ciudades. Pero luego salen las noticias de los números ahí que le intentan agregar metros o que están descuidadas. Tenemos un sistema de transporte público, La Oruga, fue algo innovador en su momento, fue la primera ciudad que lo tuvo, pero pues tiene sus defectos, ¿no? O sea, no tiene la fluidez o no tiene las líneas suficientes. Tiene mucho trabajo, está llevando muchísimos trabajos de alto nivel a la ciudad, de bajo, alto y todo tipo de trabajo, ¿no? Pero falta más. O sea, yo sí creo que si León, si el municipio, el apoyo del Estado, de la Federación, apoya, lo hacen en coordinación, que no lo dejen nada más por cada sexenio, por cada cambio de gobierno, León, o sea, puede llegar a estar dentro del top 5 de México, así sin problema. ¿Y qué va a pasar con tu marca personal y con este contenido que estás generando ahora que estés allá? Pues va a seguir. me ha abierto demasiadas puertas como para dejarlo de hacer. Idealmente sí lo voy a seguir con León, pero le voy a agregar ya poquitas más cosas de Ciudad de México, bueno, de todo el país o inclusive de Estados Unidos. Eso va a estar interesante en Nueva York, va a estar muy interesante. Y la comparativa, ¿no? De cómo están las cosas allá, cómo están acá, ¿no? Sí, es que poner las cosas en perspectiva y una visión de mundo siempre creo que es lo mejor que te puede pasar para cualquier industria en la que estés. O sea, al final de cuentas, cuestionar, si solamente ves León y eso es tu realidad absoluta, pues va a estar limitada tu visión a lo que alcanzas a ver y piensas que eso es lo que es y así debe ser. Y es así porque así es. Cuando tú vas a una ciudad más grande con una economía que debe de ser 1000 veces más grande que la de esta ciudad, si no es que más, pues todo ese
los paradigmas que tenemos aquí te los puedes llegar a cuestionar como de, oye, pues, ¿cómo que no se puede desarrollar un pedacito de mejor manera si aquí acaban de tirar todo Hudson Yards, hicieron el proyecto inmobiliario que representa esto, ¿no? O poniendo como ejemplo los Lofts, o sea, tú sabes muy bien, o sea, ¿hace cuánto llegaron los Lofts a León? ¿Hace 10 años? Sí, 2016. O sea, y en el mundo ya existían desde años atrás, ¿no? Y cómo pegó. Y esa innovación creo que también estaría muy interesante. Analizarla. O sea, sí, de las cosas que se están haciendo en otras partes del mundo y qué se pudiera hacer aquí. No, pues padrísimo, chaval. La verdad, muchas gracias que estuviste aquí con nosotros. Está muy interesante el contenido que generas. Síguelo haciendo. Si te podemos ayudar con datos, tenemos bastantes datos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí. La verdad estuvo muy buena la plática. Les digo, a mí me fascina hablar de bienes raíces. Entonces, muy feliz con el podcast. No, Bueno, pues padrísimo. Pues muchas gracias, Chava. Y gracias, síganos escuchando. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.